Bueno, entonces vamos a empezar retomando un poco lo que habíamos estado viendo el martes. Y se acuerdan que lo que estuvimos viendo tenía que ver con el análisis de la distribución de grado. ¿Está bien? Y habíamos visto básicamente dos comportamientos muy diferentes que podíamos usar para dividir como en dos familias eh, de casos separados. Uno sería redes cuya distribución de grado está acotada exponencialmente. Esto quiere decir que la distribución decae muy rápido para valores de K, para valores de grado, y de manera exponencial, ¿está bien? Exponencial o más rápido aún. Quiere decir que la probabilidad de observar altos valores de grado es realmente muy, muy baja, exponencialmente baja o más, mayor que exponencialmente baja. Y la consecuencia que tiene esto, básicamente, es que en ningún momento de la distribución diverge, o sea, se hace muy grande, y en particular el momento de orden 2 suele ser menor que el momento de orden 1, y eso significa que las fluctuaciones son acotadas y dejan que esté bien definido un valor medio, y por lo tanto no se espera que haya fluctuaciones con respecto a ese valor medio. Eso sucede con redes acotadas exponencialmente, redes tipo Poisson, por ejemplo, que le estuvimos viendo que son las que aparecen en redes aleatorias, en una familia de redes aleatorias, donde pares de vértices se unen con una probabilidad P de manera independiente. Por otra parte, vimos que había otro tipo de redes que suelen aparecer en la naturaleza, o redes tecnológicas, o redes sociales, que tienen la propiedad de que su distribución de grado decae en realidad como ley de potencia para altos valores de grado. ¿Está bien? Este era un ejemplo, ¿se acuerdan? Que cuando se graficaba en escala logarítmica, veíamos que había una relación monótona decreciente de tipo lineal en esta escala, y eso hablaba de que había una ley de potencia ahí metida. Y lo que tenía este tipo de distribuciones, que pueden ser ley de potencias o pueden ser simplemente una ley que no sé exactamente la ley de potencia, pero lo que es importante es que sea de cola pesada. Eso significa que tenga una probabilidad no nula para grados altos de ocurrencia. Y lo que sucedía con estas distribuciones es que los momentos, de acuerdo a cómo era el exponente, por ejemplo, qué tan picada sea la recta esta, digamos, si es muy picada, obviamente no voy a tener grados altos. Si tiene una pendiente no tan pronunciada, sí pueden aparecer esos grados altos. Y en todo caso, lo que sucedía es que los momentos de orden 2, de orden 3, etcétera, podían llegar a diverger para esas distribuciones. Eso significaba que en casos concretos donde la red tiene tamaño finito, esos momentos tomaban valores muy altos, y en particular vimos que para ciertos valores de gamma, para ciertas pendientes, lo que podía suceder era que el momento de orden 2 tome valores muy, muy grandes, en particular tome valores mucho mayores que el momento de orden 1, y eso haga que las grandes fluctuaciones fuesen mucho más probables que en el caso de las redes acotadas exponencialmente. Y eso significa que voy a poder ver en mi red realizaciones de nodos con alto grado, realmente valores muy alejados del grado, lo que sería el grado medio, ¿también? Porque las fluctuaciones son muy grandes. Y eso típicamente se conoce como hubs o conectores. Entonces esas eran la diferencia entre este tipo de distribuciones cualitativas que surgía. En particular para las colas de redes, para las redes de cola pesada, y en realidad para las que seguían una ley de distribución tipo ley de potencia, habíamos visto que el grado máximo que uno cabría esperar detectar en esas redes dependía del tamaño de la red, del número de nodos de la red, de manera polinómica, ¿se acuerdan?
n aparecía elevado a un exponente que era 1 sobre gamma menos 1, donde gamma, les recuerdo, es la pendiente de la regresión lineal en la escala logarítmica. Y entonces teníamos distintas situaciones. Cuando gamma es mayor que 3, fíjense que si esto es mayor que 3, lo que sucedía es que el momento de orden 2 era finito, no divergía, pero con gamma menor que 3, el momento de orden 2 se hacía muy grande, y teníamos el problema no el problema, sino la particularidad de que podían aparecer estas grandes fluctuaciones que en el contexto de nuestro problema dan lugar a los hubs, a nodos con un número extremadamente alto de grado de conectividad. Entonces, tener una ley de potencia con un gamma entre 2 y 3 hacía que aparezcan hubs. Bueno, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el efecto de tener hubs en una red? ¿Cuál es el efecto que tiene? Bueno, acá tenemos dos ejemplos. Este es un mapa de carreteras, si quieren, y lo que tenemos acá son algunas encrucijadas que siguen como nodos de la red, y lo que se ve es que más o menos todos tienen más o menos el mismo número de algunas más, otras menos, pero un número razonablemente acotado de enlaces. Sin embargo, acá tenemos acá abajo una red de transporte, pero ahora por vía aérea, y lo que vemos es que la distribución es muy diferente, la distribución de conectividades, porque hay como algunos puntos, algunos aeropuertos que son conectores, porque claro, un avión para ir de un lado a otro no le conviene, o sea, ir subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, sino que es preferible pasar de un lugar a otro con muy poquitos saltos que eviten aterrizar obviamente, y volver a despegar. Entonces, eso da lugar a una arquitectura, topología totalmente diferente, donde aparecen nodos con mucha conectividad, que actúan como conectores realmente, y vinculan nodos muy diferentes de la red. Y el efecto que tienen es más que nada sobre, si quieren, el número de saltos que tengo que dar. O sea, si yo mido la distancia en cuanto a saltos, acortan muchísimo la distancia entre cualquier par de nodos, porque evidentemente cualquier nodo que se conecte con un salto acá está a un salto de un montón de otros nodos de la misma red. Entonces la presencia de hubs crea estos atajos, crea atajos básicamente, y entonces lo que hace en definitiva es acortar las distancias. ¿Está bien? Entonces me gustaría, para cuantificar un poquito más, ver cómo es que se acortan las distancias, hablar un poquito de distancias en redes, y para eso vamos a empezar a hablar de distancias, primero en redes aleatorias, o sea, redes que siguen una distribución de Poisson, ¿no? Donde no debería haber hubs, ¿no? Todos los nodos tienden a tener un grado similar al grado medio, que está muy bien definido. Y entonces concentremos en ese tipo de redes. En particular, pensemos localmente una red de esas a partir de un dado nodo, ¿no? Y entonces, más o menos todos tienen entre 3 y 4 vecinos. Entonces, si yo parto del nodo rojo, el número de primeros vecinos típicamente que voy a encontrar, que son los verdes, es muy similar al grado medio, que en este caso sería alrededor de 3. Ahora, el número de segundos vecinos, que serían los grises, serían los primeros vecinos de los que ya eran los primeros vecinos del rojo. Y también, si son todos, es una red aleatoria, y todos los nodos tienden a tener el mismo número de vecinos, debería tener del orden de k cuadrado, entonces, segundos vecinos. Y si así voy iterando en distintos pasos, voy armando como distintas capas, el número de vecinos a una distancia, acá debería ser L, perdón, acá debería ser L, a una distancia L debería ser K a la L, ¿no? En el primer paso sería K a la 1, 2 pasos K2, L pasos K a la L, ¿no? Esa es la cantidad de vecinos. Entonces, yo puedo, pensando en esta idea, calcular el número de nodos que voy incluyendo a medida que voy aumentando mi vecindad. Y entonces el número de nodos hasta una distancia, perdón, acá debería ser L, a una distancia L,
que sería n sub L, resultaría, bueno, parto del rojo, le sumo los verdes, le sumo los grises, y así sucesivamente hasta llegar a la distancia L con respecto al rojo. Y esta suma aritmética tiene una forma particular, que es esta que está acá, es KL más 1 menos 1 sobre K menos 1, ¿no? Esta expresión. Y lo que es interesante es que si yo esto voy creciendo, supónganse, bueno, voy a llegar a un momento en que di el último paso, que lo llamo Lmax, que es la distancia máxima a la que puedo llegar antes de agarrar a todos los nodos, y en ese momento yo sé que el número de nodos hasta esa distancia es del orden del número total de nodos de la red, ¿no? Entonces, el número de nodos de la red, fíjense que debería ser igual a esto que está acá, pero es decir, K medio a la L más 1, o sea, este menos 1 lo puedo despreciar frente a este número, y este número también, supónganse. Esto es del orden de K a la L, ¿no? Y entonces, cuando L es grande. Y entonces el número total de nodos de la red es del orden del grado medio a la L máximo. ¿Está bien? Sale de analizar un poquito esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, eso es interesante porque yo puedo invertir esto que está acá y plantear que entonces la distancia máxima, o sea, si tomo el logaritmo de los dos lados, puedo tener una expresión que me vincula la distancia máxima con el tamaño de la red, y acá vemos que la distancia máxima crece como el logaritmo de n, básicamente, ¿no? Entonces, el logaritmo es una función que a cualquier cantidad la achata un montón, y entonces el efecto que tiene la topología de este tipo de redes es que las distancias máximas que pueda tener no crezcan con n muy rápido, sino que crezcan con el logaritmo de n. ¿Está bien? Que es una manera muy, muy lenta de crecer. Y eso básicamente es, si quieren, la explicación del efecto de mundo pequeño. O sea, por qué en una red de este tipo, en una red aleatoria en este caso, aunque no tenga hubs, eh, como, aunque no tenga hubs, digamos, las distancias no crecen polinómicamente con n, sino que crecen como el logaritmo de n. ¿Está bien? Entonces no puedo obtener distancias muy grandes en una red de este tipo. Acá me preguntan. Bueno, hay varias cosas. O sea, primero, esta cuenta es una cuenta. Acá me preguntan si de ahí sale la distancia. Las distancias cortas que estuvimos viendo no necesariamente salen de eso. ¿Está bien? No necesariamente sale de eso, porque acá yo estoy utilizando el hecho de que esta es una red aleatoria, y las redes sociales o lo que fueran distan de ser aleatorias. ¿Está bien? Ahí las distancias son cortas por otro motivo que ahora vamos a ver. ¿Está bien? Acá, los que vieron Física Teórica 3, lo que pueden darse cuenta todos es que a medida que voy creciendo y voy como pensando en capas, cada capa tiene un número. Fíjense que acá, el número de vecinos a distancia L crece como algo a la L. Entonces, crece muy rápido. La mayor parte de los vecinos quedan lo que sería en la última capa, en la superficie, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de los vecinos se encuentran, si quieren, en la última capa, con esto que está acá. Y eso lo pueden ver con este razonamiento acá. Y entonces eso hace que la cantidad, como casi todo está en la última capa, bueno, esta expresión básicamente dice algo así, que casi todo está en la última capa, y por lo tanto, bueno, de acá puedo despejar que Lmax va como el logaritmo de n. ¿Tá? Entonces, es como en Física Teórica 3, ¿se acuerdan cuando ustedes ven dónde están puestos
la mayor cantidad de estados, y ustedes ven que en espacios de muy alta dimensión, casi todos los estados están en la capita más externa al volumen en el espacio de fases. Bueno, esto es algo similar en este razonamiento. Bueno, entonces, en el mundo pequeño vemos que las distancias van como el logaritmo de n. Ahora, ¿qué pasa? Esto, en principio, puede ser, como yo les digo, un poco raro de entender, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en el mundo físico, ¿no? Y a medir distancias en el mundo físico. Y en el mundo físico, las distancias no crecen con el logaritmo del tamaño del sistema, sino como crecen como el tamaño del sistema a la 1 sobre la dimensionalidad. Por ejemplo, en una red unidimensional, las distancias características, en particular el diámetro, las distancias medias, son proporcionales al número de eslabones que yo tengo en la cadena, ¿no? Pongo más y esa distancia crece linealmente con la cantidad de elementos que tengo. Esto es en una dimensión. En dos dimensiones yo voy poniendo en un arreglo bidimensional los n elementos y las distancias características crecen con como n al 1/2, ¿no? Porque esto tiene orden n cuadrado, L cuadrado, lado por lado, así que las distancias características van como n al 1/2. En un cubo, como n a la 1/3, siempre van como n a la 1 sobre la dimensionalidad. Entonces, la relación entre las distancias características y el tamaño del sistema, en un mundo de distancias físicas, digamos, hay una relación polinómica entre ellos, y por lo tanto tenemos este tipo de relaciones que en un gráfico log-log se traducen en relaciones lineales con distintas pendientes. La pendiente es 1 sobre dimensionalidad. Y lo que estamos teniendo es que en redes aleatorias la relación es mucho más, como les digo, mucho más débil entre las distancias y el tamaño del sistema porque crecen con el logaritmo de n. ¿Está bien? El logaritmo de n. En ese sentido, se comportaría como si fuera un espacio físico de muchísimas dimensiones. ¿Está bien? Donde esta relación en realidad se acercaría, si quieren, a esto que está acá. Aunque ustedes ven que en realidad eso es simplemente una manera de decir, porque la relación es cualitativamente diferente. Ahora, eso sucedía con las redes aleatorias, que poseen una distribución de grado tipo Poisson. ¿Qué pasa con redes también aleatorias, pero que presentan una distribución de grado libre de escala, o sea, tipo Power Law, como estas que están acá, las que vimos acá? En estas situaciones, lo que vimos es que, obviamente, la pendiente de acá determinaba en cierta manera el tipo de hub que iba a tener, ¿no? Para pendientes muy grandes, no esperaba tener un gran hub. Para pendientes no tan grandes, espero que el hub que se produzca sea mayor, y eso se traduce en esta relación que da el grado máximo, ¿se acuerdan? Como función polinómica del grado, del tamaño de la red, y acá está metido la pendiente de la power law justamente. Y esto, como tenía como distintos comportamientos, tenía puntos interesantes. Uno era cuando gamma era 2, porque si gamma es 2, vimos que el grado del hub crece linealmente con n, y todos los nodos de la red están conectados al hub, así que es una estructura donde tengo un hub y links a todos los nodos de la red. Eso se llama estructura tipo spoke. Y en esa situación, fíjense que el camino medio es independiente del tamaño del sistema, porque siempre de cualquier nodo voy al hub y de ahí puedo ir a cualquier otro. Entonces, como esa estructura topológica se mantiene con redes de gamma igual a 2, crezco en tamaño, pero siempre el camino es independiente, por lo tanto, la escala de distancias se mantiene constante y no cambia con el tamaño del sistema. Entre gamas entre 2 y 3 son pendientes donde gamma es más grande que 2, pero es más chico que 3, y acá se producen, hay hubs, digamos, aparecen hubs, pero no son hubs que están conectados con todos, pero esos hubs sí lo que hacen es achicar muchísimo las distancias características, ¿está bien? Quizás no de un solo salto,
de hecho, no de un solo salto, pero achican muchísimo. Por lo tanto, la dependencia es, perdón, todo esto lo estoy contando, la parte matemática la pueden ver en estas referencias, yo no voy a introducirlas ahora, sino la idea. Entonces, lo que le decía es que en presencia de algunos hubs en este régimen, hay hubs, pero no conectan todos con todos, cada uno de ellos, y por lo tanto, pero sí achican muchísimo las distancias, y el efecto es que la dependencia con n es muy, 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 muy leve, pero no es constante. Es el logaritmo del logaritmo de n. ¿Está bien? De esa manera crecen las distancias. Y este es un régimen que se llama de ultra small world. ¿Está bien? La longitud media aumenta logarítmicamente más lenta que un logaritmo aún. ¿Está bien? Porque es el logaritmo del logaritmo. Si gamma es igual a 3, gamma es igual a 3 significa una pendiente bastante, o sea, una pendiente que es mayor a lo que aparece acá. Quiere decir que estoy restringiendo bastante el tamaño que yo espero que tenga un hub ahí. Lo que sucede es que las distancias van como el logaritmo de n, dividido algo que puedo considerar constante comparado con el logaritmo de n. Así que van como el logaritmo de n. Y este es el valor crítico de gamma. Acuérdense que gamma igual a 3 era importante porque era el valor crítico de gamma para el cual el momento de orden 2 de la distribución dejaba de diverger. Así que es como que a partir de ese momento, todo, está bien, tengo un hub, pero no es tan diferente al resto de los nodos que tengo. Está empezando a tener sentido hablar de valor medio de grado. Y en ese caso tengo esta situación. Y para power law, pero con gamma mayor que 3, o sea, pendientes muy abruptas acá. Fíjense, si la pendiente es muy abrupta es porque no tengo demasiados hubs. O sea, el conector más grande no tiene demasiado, o sea, un grado enorme. Ya estoy en una situación donde el momento de orden 2 es finito, y no hay suficientes hubs, y los que hay son tan chicos, y por lo tanto la red se comporta como si no hubiera hubs. Se comporta como el small world que vimos antes. El small world de Random Network tiene todo definido, y por lo tanto las distancias vuelven a ser logarítmicas con el tamaño del sistema. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a las redes libres de escala, tienen toda esta familia de comportamientos de acuerdo al exponente gamma. Entonces, acá les muestro acá es lo que les estaba diciendo, de los distintos regímenes, ¿está bien? Acá tenemos un caso, por ejemplo, estoy graficando la distancia, y acá estoy graficando en escala logarítmica el n, ¿está bien? Y entonces acá tenemos para gamma mayor que 3, la distancia crece como con logaritmo de n. En este gráfico log lineal, esto es una recta acá. Para gamma igual a 3, es una recta, digamos, es esta que está acá, porque el numerador es casi constante acá abajo comparado con este que está acá, y tiene esta pendiente. Entre 2 y 3 es el logaritmo del logaritmo, así que eso es prácticamente constante, es esta red que está acá, entre 2 y 3, y gamma igual a 2 es constante aquí. Entonces, como ustedes ven, los distintos regímenes dan scalings distintos de las distancias comparados con el tamaño del sistema, pero lo que hay que tener en cuenta es que yo, para poder diferenciarlos en casos reales, mi red tiene que tener el tamaño suficiente, porque si no, no me voy a dar cuenta exactamente de qué gamma es. ¿Eso qué significa? Que a la hora de fitear mi power law, la indeterminación del gamma va a ser importante. Por ejemplo, si yo tuviese una red de 100 nodos nada más, yo esperaría que las distancias promedio fueran de este orden para gamma igual a entre 2 y 3, perdón, se me fue, 2 y 3, gamma igual a 2, gamma igual a 3 y gamma mayor que 3. Fíjense, están entre, no sé, entre 5 y 2, o sea, no son muy diferentes las distancias promedio. De hecho, si yo simulara una red, perdón, 3 redes, con gamma mayor que 3, gamma igual a 3, gamma intermedio y gamma 2, de solamente 100 nodos, estas serían las distribuciones de distancia. Fíjense que no son muy diferentes, realmente no son muy diferentes. Solo cuando me voy, por ejemplo, a redes de 10.000 nodos, y simulo, son todas redes de 10.000 nodos que siguen una ley de potencia, ¿no? Con gamas
mayor que 3, igual a 3, entre 2 y 3 y 2, ahí sí se me separan los valores, las distancias, perdón, la distribución de distancias y por lo tanto también los valores medios de esas distribuciones, y puedo recuperar estas diferencias que estoy viendo acá. ¿Sí? Pero las diferencias entre diferentes, lo que quiero dejarles en claro es que las diferencias entre los distintos tipos de escaleo solo se ponen de manifiesto si tengo una red lo suficientemente grande. ¿Sí? Porque si no, el tamaño del sistema no me permite que aparezcan los hubs que realmente me harían la diferencia en estos cálculos. ¿Sí? O sea, es difícil, bueno, y por eso también muchas veces es difícil encontrar redes reales con distribución de grado de ley de potencia con gamma mayor que 3. Acuérdense, fíjense, para poder yo ver una ley de potencia y decir que una distribución sigue una ley de potencia, yo ya les había comentado esto en la clase pasada, necesito ver que los grados de los nodos varían en al menos 2 órdenes de magnitud. ¿Eh? 2 o 3. Entonces, si son, supongamos que son 2, lo que estoy diciendo es que si Kmin es de orden de 1, Kmax tiene que ser de orden de 100. ¿Está bien? Entonces, si Kmin es de orden de 1, Kmax que yo veo tiene que ser de orden de 100. Eso es para pedirle que haya dos órdenes de magnitud entre el menos conectado y el más conectado, para que yo pueda empezar a hablar de leyes libres de escala. ¿Pero eso qué significa? Eso significa que esta es la relación que vincula a Kmax con Kmin y el tamaño de la red para redes que siguen esta distribución tipo ley de potencia. Entonces, fíjense que si yo acá despejo n tiene que ser igual a el cociente entre estos dos a la gamma menos 1, o sea, 100 a la gamma menos 1. ¿No? Entonces, para realmente que aparezca un hub de orden 100, y para reconocer una red con distribución de grado, si la red fuese, por ejemplo, de gamma igual a 5, ¿está bien? De 5, acá me parecía 10 a la 8. Quiere decir que debería yo estar utilizando una red de 10 a la 8 nodos. ¿Está bien? De 100 millones de nodos. Solamente en una red de 100 millones de nodos, cuando yo hago y si esta red tuviera gamma igual a 5, podría observar un Kmax que se aleje del Kmin en 2 órdenes de magnitud. ¿Vale? Entonces, por eso es difícil ver en la realidad, en redes que no tengan esta cantidad de nodos, yo pueda asegurar que el gamma es mayor que 3, por ejemplo. Bueno. Bueno, esto también lo saqué del libro de Barabasi, repásenlo de ahí, por favor. Y esta imagen simplemente es un summary de todo lo que estuvimos viendo, de los valores para distribuciones tipo ley de potencia. Acá tenemos distintos regímenes en función del gamma, y propiedades de los momentos, y de las distancias, y clasificación. Es un lindo resumen, después lo pueden usar. Bueno, entonces lo que quería charlar ahora es, avanzando un poquito más, introducir otra caracterización de propiedades de la red que son de tipo global. Estamos tratando de caracterizar la estructura global. Cuando nos centramos, por ejemplo, en la distribución de grado, esa es una propiedad que no está en ningún nodo, es una distribución de la red, de la familia de redes que creemos que nuestra red pertenece, ¿no? En el mismo sentido, ahora vamos a presentar alguna otra propiedad también de tipo global, que tiene que ver con el estudio de cómo una red real se aleja de lo que sería una red random. Cómo interrogar la estructura que tiene y las correlaciones particulares que aparecen en el conexionado de esa red. Entonces, esto ya lo vimos antes, este es un ejemplo muy claro, donde el conexionado está resonando con información, en este caso información externa, ¿se acuerdan? En esta red de amistad que tenía que ver con información de contexto relacionada con raza y edad de los
de los chicos que participaban en esta red. Entonces, esto lo usamos para hablar de homofilia, de la tendencia a conectar, o sea, en estos términos sería del incremento de la probabilidad de que dos nodos estén conectados si comparten una dada propiedad, ¿no? Si esos nodos comparten o son similares de acuerdo a una propiedad que cuantifica, en este caso, variables por ejemplo, de edad. Y se acuerdan que cuando empezamos a analizar esto, lo que estuvimos viendo es que lo que nos interesaba era medir si existe una fracción significativa de enlaces entre nodos del mismo tipo, ¿no? Entonces, yo tenía en este caso en particular un grafo, un conjunto de vértices de enlaces, y un campo definido sobre los vértices, que a cada campo le asignaba una clase, una variable categórica, clase 1, clase 2, clase 3. ¿Está bien? Y lo que yo quería ver es si la red era sortativa, es decir, si una fracción significativa de los enlaces se establecía entre nodos del mismo tipo. En ese caso yo decía que la red era sortativa. Y disortativa en el caso de si yo encontrara que una fracción significativa de enlaces se establece entre nodos de diferente tipo, donde los tipos son estas categorías que están planteadas por este campo definido sobre los vértices. Entonces, lo que vimos era que era muy importante ¿a qué entendía yo por fracción significativa para poder cuantificar este tipo de comportamiento? ¿Qué significa que sea significativo? Porque lo primero que es yo puedo cuantificar cuántos enlaces tengo entre nodos del mismo tipo, ¿no? Eso lo puedo hacer muy fácil. Simplemente en mi red lo que tengo que hacer es sumar sobre los enlaces y contar un poroto cada vez que el extremo I y el extremo J de ese enlace pertenezcan a la misma categoría. Esta función delta de estas dos variables es 1 si las dos variables son iguales y 0 si no. Así que si los dos extremos de un enlace son de la misma categoría, esto suma un poroto. Y si no, esto es igual a 0, no suma ningún poroto. Y al fin de cuentas, esta suma es cuántos enlaces tengo yo entre nodos de la misma categoría. Escrito así, estoy sumando sobre enlaces, yo puedo sumar sobre nodos si pongo acá la matriz de adyacencia, que es 1 cuando hay un enlace entre I y J. Entonces, sumo sobre I y sumo sobre J, y como, bueno, estoy considerando una matriz simétrica en este caso, acá sumo dos veces sobre el mismo enlace, uno con un I y otro con J, y por lo tanto tengo que dividir por 2 acá. ¿Está bien? Pero entonces, esto lo que me dice es cuántos nodos tengo entre ¿cuántos enlaces tengo entre nodos de la misma categoría? Ahora, ese número, ¿se acuerdan? Si toda la gracia estaba en decir, bueno, ¿es un número grande o bajo? ¿Tengo muchos o tengo pocos de ese tipo de enlaces? ¿Contra qué lo comparo? Y en su momento, en ese ejemplo, habíamos usado, no sé, a todos se le corta un poco la... Bueno, voy a hablar más lento. Esta es una filmina de la clase pasada, y se acuerdan que para yo decidir si tenía pocos o muchos enlaces del mismo tipo, yo tenía que comparar contra algo. Entonces, bueno, y si comparo contra poner esta cantidad de nodos en una bolsa con 3 coloreados y sacar 18 pares al azar y me fijo cuántos, eso podría ser, pero ahí me podría decir, bueno, pero una bolsa, ¿qué tiene que ver una bolsa con mi red? Bueno, está bien. Entonces voy a pensar de otra manera. ¿Qué pasa si comparo contra, usando esta red, pero repartiendo al azar los colores? Y lo hago muchas veces y me fijo cuántos saldrían al azar. Bueno, puede ser, pero uno puede decir, bueno, pero justo quizás, eso quizás depende justo de la red que estás analizando. Si yo te cambio un poquito la red, ¿qué tan robusto es? Bueno, está bien. Lo que yo puedo hacer es hacer un recableado, entonces. Voy a recablear la red, voy a dejar estas 3 siempre de salmón, y voy a recablear la red y contar los enlaces. Bueno, sí, me pueden decir, está bien, pero puede ser que las redes que vos produzcas así sean muy diferentes a esta red en particular. Entonces puedo decir, bueno, está bien, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a agarrar esta red, voy a recablear, pero la manera de recablear lo voy a hacer de manera de respetar que cada nodo mantenga su grado. ¿Está bien? Y ahí voy a generar otra situación random,
pero con algún constraint en particular que a mí me parece que es razonable, y voy a usar eso para comparar lo que yo veo en la realidad. ¿Se acuerdan? Esto es lo que vimos la vez pasada. Entonces, ahora me va a interesar esta manera de armarme un control con el cual comparar lo que yo veo en mi red real. Se llama modelo configuracional. Entonces voy a contarles un poquito más en detalle cómo funciona. La idea es la siguiente. Yo lo que voy a hacer es, tengo una red y la voy a recablear, pero voy a preservar la distribución de grado. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Hay muchas maneras de hacer esto. Esta es una manera. Elijo dos pares de nodos enlazados. Por ejemplo, acá estoy eligiendo el 1, 2 y el 3, 5. ¿Está bien? Y lo que voy a hacer es intercambiar parejas. El 1 lo pongo con el 5 y el 2 lo pongo con el 3. ¿Está bien? Intercambié parejas de estos, recableé la red. Esta red no es igual a esta, pero bueno, en una red más grande esto lo repito muchas veces. El recableado lo que hace es preservar el grado de cada nodo. Porque no importa lo que haga, el 1 siempre va a tener 2 vecinos, el 3 siempre va a tener 3 vecinos, el 2 va a tener 2, el 4 2 y el 5 1. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, eso es, estoy destruyendo las conectividades originales, reemplazándolas por otras, pero manteniendo el grado de cada nodo y por tanto la distribución de grado global. Hay otras maneras de hacerlo. Yo podría decir, bueno, no me interesa mantener que cada nodo respete su grado, sino que globalmente tenga la misma distribución de grado. Estoy de acuerdo. Pero avancemos por ahora con este modelito, que es fácil. Esa sería otra hipótesis nula, ¿está bien? Otra familia de redes para usar como control, ¿está bien? Pero quedémonos con esta porque es fácil hacer la cuenta que me interesa hacer. En la red ¿por qué es fácil? Porque fíjense, en la red recableada, la probabilidad de que exista un enlace entre el nodo I y el nodo J resulta esta cantidad que está acá. ¿Está bien? Esta cantidad que está acá. ¿Por qué? Por ejemplo, fíjense el 3. A mí me interesa, por ejemplo, ver cuál es la probabilidad de que en la red recableada el 1 quede conectado con el 3. ¿No? Entonces digo, bueno, ¿cuántos de estos rayitos tiene el 3? Bueno, tiene K sub 3 rayitos. ¿Está bien? ¿Cuántos rayitos podría yo elegir al azar? Bueno, fíjense, en realidad tengo 2 veces el número de enlaces, ¿no? Porque cada enlace acá se traduce en un rayito para uno y otro rayito para otro. Entonces, tengo 2m número de rayitos total. Entonces, KJ del total de rayitos son los que me llevan al nodo J. ¿Está bien? Al nodo J. Y por otro lado, ¿cuántos intentos tengo para conectar el nodo 1 con cualquier otro? Bueno, 2, ¿no? Puede ser este o puede ser este. Entonces, KI por KJ sobre 2M representa eso. Representa, bueno, 2M era el número total de rayitos. KJ sobre 2M entonces son las fracciones de enlaces que conducen a J. Y si lo multiplico por KI, es el número medio esperado de enlaces que partiendo del iésimo lleguen al J. ¿Se entiende? Y por lo tanto, esta cantidad es la probabilidad de que exista un enlace entre el nodo I y el nodo J en una red promedio armada con esta receta. Bueno, me alegro que haya quedado claro. Entonces, lo que tenemos acá, esto que está acá, no es ni más ni menos que la matriz de adyacencia media en el ensamble de redes que yo me genero recableando con esta receta. Esta es la AIJ en de las redes recableadas. Por lo tanto, acá me preguntan, a ver. M es el número total de enlaces de toda la red. Sí, de toda la red. O sea, si toda la red fuese sería el número total de enlaces, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Fíjate, tengo 5 enlaces, pero si yo cuento los rayitos tengo 10, porque por cada enlace aparecen 2 rayitos, uno en cada extremo. Bueno, entonces,
ya tengo un modelo de cómo es la matriz de adyacencia en mi red control. Y eso es lo que quería. ¿Quién se mareó? Se mareó. A ver. No, 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 no. No recableo de a uno. Hago esto. O sea, yo recableo de esta manera. Voy eligiendo pares de nodos y voy haciendo swingers. Voy intercambiando parejas. Tac, tac, tac. Lo hago muchas veces, muchas veces, muchas veces. ¿Está bien? Después de hacer todo eso, no importa cuántas veces, muchas veces, termino con una red. Entonces, ¿qué probabilidad hay? Al azar los cambios, sí, son al azar. Entonces, como son al azar, rompo toda la estructura y lo único que depende es de cuántos casos favorables tengo sobre el número de casos totales. Casos favorables para llegar a este nodo, por ejemplo, son 3 de un total de 10. Entonces la probabilidad de llegar a este nodo son 3 décimos. Lo multiplico por 2, que son los 2 intentos, digamos, desde acá, y tengo un número medio, ¿está bien? ¿Se entiende? Bueno. El grado no. Claro. Puedo llegar más veces a un mismo nodo si tiene más rayitos. ¿Está bien? Bueno, pero lo importante es que tengo una expresión para cómo es la matriz de conectividad de las redes que armo con el modelo configuracional. ¿Y para qué quería yo eso? Bueno, yo eso lo quería porque por un lado sé contar eh, eh, los enlaces que unen nodos de igual color, por ejemplo, igual categoría en mi red real, pero esto mismo, si yo uso el AIJ de la red recableada, que no es más ni menos que esto, es la misma cantidad, pero computada sobre la matriz, sobre la red aleatoria, sobre la red recableada, ¿no? Y entonces, lo que tengo que hacer es ver si este número es cómo es con respecto a este otro. Este es el número de enlaces que conectan igual número que conectan nodos de igual categoría en la red recableada, y esto es en la red real. Yo quiero ver si este número es mucho más grande con respecto a esto. ¿Está? Entonces voy a considerar la diferencia de lo que veo en la red real con respecto a lo que espero en la red aleatoria del modelo configuracional. Fíjense que acá puedo sacar factor común esta delta y tengo esta expresión que está acá. Esto que está acá se llama modularidad. ¿Está bien? Que en este contexto sirve para cuantificar el grado de asortatividad. ¿Está bien? Porque me dice si veo, o sea, si Q es grande, si Q es positivo, si Q es positivo, hay más enlaces entre vértices del mismo tipo en mi red real que los esperados por azar, porque esto es más grande que esto. Si Q fuese negativo, quiere decir que hay menos enlaces del mismo tipo en mi red real que los esperados por azar. ¿Se entiende? Ese es el significado de Q. Q mayor que 0 tengo un poco más, Q menor que 0 tengo menos de lo que esperaba por azar. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Vamos a volver a hablar de modularidad más adelante cuando hablemos de comunidades, pero por ahora, claro. ¿Por qué la resta y no la relación? Porque sí, porque está definido de esa manera. Hay otras maneras de medir qué tan alejado estoy. Esta es una manera, ¿está bien? Esta es una manera de medir qué tan alejado estoy. Estoy de acuerdo con vos. Hay otras maneras. Esta es una. Es una definición, digamos. Una manera de medir disimilaridades. Bueno, otra cosa es que esta Q es cuando es mayor que 0 significa que tengo más enlaces coherentes, digamos, en mi red real que los que cabría esperar en mi red recableada. No, 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 acá no estoy usando grado. No estoy usando grado. Eh, o sea, el grado aparece acá porque esta es una expresión para la adyacencia en las redes de modelo configuracional, ¿está bien? Pero las propiedades acá son colores. Son colores o clases, ¿está bien? Estoy hablando de homofilia, estas clases son clases, por ejemplo, no sé, jóvenes, o el mismo color, o lo que fuera, ¿se entiende? El grado aparece acá
en la expresión de la matriz de adyacencia de las redes aleatorias. Pero las propiedades son las externas, son las de contexto, por ahora. Bueno, entonces, Q mayor que 0 indica que yo tengo más enlaces entre nodos de la misma categoría en R real que en la aleatoria. Pero fíjense que aún para casos perfectamente asortativos, o sea, donde cada enlace, fíjense esta situación, supóngase que cada enlace, los extremos son, ¿cómo se llama? Los extremos pertenecen a la misma categoría. ¿Está bien? O sea, fíjense, esta matriz de adyacencia me dice que el nodo I con el nodo J están conectados solo cuando la categoría I está conectada con la categoría J. O sea, esto sería asortatividad perfecta. Si yo pongo esta matriz de adyacencia acá, ¿está bien? Fíjense que eh, esta parte, que sería el Q, sería AIJ por delta C y CJ, esta parte que está acá, da 2M, ¿está bien? Da 2M, porque acá tengo AIJ por delta C y CJ, pero delta C y CJ es AIJ. Así que tengo AIJ por AIJ, pero como AIJ es 1 o 0, es lo mismo que sumar solo sobre AIJ, y esta suma sobre toda la matriz de adyacencia ya vimos que es 2 veces el número de enlaces. ¿Está bien? Así que esta suma es 2M. Entonces, en el caso perfectamente asortativo, la modularidad máxima que yo puedo tener, es que acá tenga 2M, en esta parte que está acá. Pero a eso le tengo que restar todavía algo, que es la parte que viene de la matriz aleatoria, que no necesariamente va a ser 0 esto. Y por lo tanto, Q máximo no es 1 nunca. Por lo tanto, lo que se suele usar y definir es una modularidad normalizada. La modularidad se la divide por este valor máximo, y esta cantidad sí tiene como valor máximo 1. ¿Se entiende? Bueno, hay otra manera de computar asortatividad que vamos a usar, eh, que es en términos de esta cantidad. La fracción, supóngase que yo tengo dos clases, la clase R y la clase S, que sería, supónganse, los nodos blancos y los nodos salmón. Clase R y clase S, no importa. Entonces lo que yo me voy a preguntar es, bueno, ¿cuál es la fracción de enlaces entre nodos de la clase R y clase S? O sea, yo tengo muchos nodos clase R, muchos nodos clase S. ¿Cuántos enlaces que tienen un extremo en S tienen un extremo en R? ¿Está bien? Y viceversa, ¿no? ¿Y cuál es la fracción total de esos enlaces? Bueno, lo único que tengo que hacer yo es hacer esta cuenta. Esta cuenta suma sobre todos los enlaces, ¿está bien? Y le pide que el enlace I pertenezca a la clase R, perdón, el vértice I a la clase R y el vértice J a la clase S. ¿Está bien? Entonces, si yo sumo esto y divido sobre 2M, me da la fracción que yo quiero ver. La fracción de enlaces entre nodos de distinta clase. ¿Está bien? Por otro lado, otra cosa que me va a interesar es la fracción de enlaces adyacentes a nodos del tipo R. O sea, yo tengo nodos de tipo R. ¿Cuántos enlaces tienen uno de sus extremos de tipo R? ¿Está bien? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un nodo de tipo R en el extremo como extremo de un enlace? ¿Está bien? Bueno, simplemente es marginalizar esta probabilidad que estaba acá. Si yo sumo la fracción de enlaces entre nodos de clase R y clase S y sumo sobre todos los posibles clases S, ¿está bien? Voy a tener la fracción de enlaces que tienen uno de sus extremos en un nodo de tipo R. ¿Está bien? Ahora, esto que está acá lo puedo calcular explícitamente poniendo la expresión de esta fracción de enlaces, que es esto que está acá. ¿Está bien? Y es simplemente agregar una sumatoria sobre S a esta expresión que está acá. Ahora, esta fracción, esta suma sobre S puedo entrar hasta acá. Hasta acá. Acá no hay nada que dependa de S. Y entonces cuando yo la hago entrar hasta ahí, tengo esta expresión. Y fíjense que esto que está acá es 1. Porque yo agarro una clase cualquiera, una clase J, y bueno, ¿la clase J es la clase S? No. Bueno, esto es 0. ¿Es la clase S1? No. ¿Es la clase S2? No.
¿Es la clase C3? Sí, bueno, es 1. Así que esto va a ser 1 para una y 0 para el resto, así que toda esta suma es 1. Así que esto que está acá se escribe de esta manera. ¿Eh? Esto se escribe de esta manera. Esta es la fracción de enlaces que tienen como uno de sus extremos a un nodo de tipo R. Ahora, ¿por qué escribí esto así? Porque en una red donde quién es R, quién es S no pincha ni corta, en una red donde no haya este tipo de correlaciones, lo que cabría esperar es que la cantidad de enlaces que tengo entre nodos de tipo R y tipo S sea directamente el producto de A sub R y A sub S. ¿Saben? De la fracción de enlaces que tienen un R en un extremo por la fracción de enlaces que tienen un S en un extremo. ¿Saben? Si no hubiera correlaciones, si fuese independiente pertenecer a R o a S y estar cableado. ¿Saben? Entonces, esta es una especie de modelo nulo que yo espero obtener en redes donde no haya este tipo de correlaciones entre la estructura de cableado y el coloreado o la categorización de los nodos. Están todos. Sumo sobre todos. Ahora, de hecho, esos son los que me van a interesar un montón. ¿Está bien? Acompáñame a la siguiente slide. Entonces, yo tengo por un lado la fracción de enlaces entre nodos de tipo R y tipo S. ¿Está bien? Esta expresión también vale cuando S es igual a R. ¿Está bien? Pero no importa. Fracción de enlaces, quedémonos con esta general. Esta es la fracción de enlaces que tiene en uno de sus extremos un nodo de tipo R. En redes sin correlaciones yo espero que valga esto. ¿Está bien? Ahora, si yo estoy en una red y veo que cuando computo esta cantidad no tengo esto, significa que hay un cierto grado de correlación que tienden a favorecer o a inhibir vínculos entre nodos de tipo R y tipo S, ¿no? Porque me alejo de lo que cabría esperar por azar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es escribir la modularidad que habíamos tenido antes, donde aparecía la adyacencia directamente, en términos de estas cantidades, de estas fracciones. No es difícil de hacer, no es difícil de hacer. El único truco es reemplazar la delta CICJ que estaba en la definición de Q por esta sumatoria que es equivalente. ¿Eh? Es una sumatoria que se reduce a la delta CICJ, porque paso por una clase intermedia que simultáneamente tiene que ser igual a CI y ser igual a CJ, así que decir esto es lo mismo que decirlo acá arriba. Pero ¿por qué hago esto? Porque una vez que reemplacé esta delta por esta otra expresión, fíjense que puedo sacar la sumatoria de R afuera, ¿no? Que es lo que hago acá, y entonces me queda esto que está acá. El producto de deltas va a la IJ, me queda este término que está acá, y por otro lado, cuando vengo a... Cuando lo meto acá en este segundo término, acá sí me va a servir que estoy separando lo que pasa con I y lo que pasa con J, porque acá tengo lo que pasa con I y lo que pasa con J separado. Entonces puedo acá adentro sí separar las sumatorias y me queda esto que está acá, ¿no? Sumatoria sobre I, se queda enganchado el delta CI, sumatoria sobre el CJ, se queda enganchado el CJ. ¿Está bien? En definitiva, esto, mírenlo más tranquilos, por encima tengo esta expresión, y lo único que quiero que vean es que este término que está acá, es justamente la fracción de enlaces que tienen un extremo en R y el otro extremo también en R, o sea, son los enlaces internos a una categoría. Y acá tengo el producto de A por R, perdón, A sub R y A sub R. ¿Está bien? Son esto que está acá. Entonces tengo A sub R cuadrado. Entonces la modularidad la reescribí en términos de esta cantidad. Voy recorriendo categorías y me fijo, lo que voy separando es, lo que voy consignando es qué tan alejado están los enlaces que tengo en una categoría con respecto a lo que cabría esperar por azar. Si tengo más dentro de una categoría de lo que cabría esperar por azar, eso suma por otros positivos a la modularidad, y entonces, en definitiva, modularidades positivas significa que tengo coherencia entre el etiquetado de categorías y el cableado de la red. Le pido que esto lo repasen tranquilos, no es difícil, es un poco mareante si me escuchan hablar, pero repásenlo. ¿Está bien?
Entonces, lo único que hice fue reescribir la modularidad en términos de estas fracciones de enlaces entre categorías y ERR y A sub R. Bueno, entonces tengo una modularidad escrita como en función de la matriz de adyacencia, y la misma modularidad escrita en función de fracción de enlaces entre nodos de categorías R, bueno, lo que está escrito acá, lo que acabo de decir. Recuerden que cualquiera de las dos son equivalentes, una se desprende de la otra, y en todos los casos estoy computando si veo más enlaces entre el mismo tipo de nodos que en el modelo configuracional. ¿Está bien? En todos lados estoy viendo eso, ya sea que use esta o esta. Bueno, esta no. Déjenme ver una cosita. Sí, 3 filminas más. Y vamos al intervalo. Entonces, hasta ahora estamos viendo el carácter asortativo utilizando una función, digamos, una clasificación en categorías, ¿no? Eran categorías discretas. Claro, en este caso no son ponderados, exactamente. Hay extensiones de la modularidad para casos ponderados, pero en este caso no son ponderados. Lo que voy a extender ahora es, en lugar de que la función, el campo, sea definido para cada vértice una categoría, ahora vamos a ver el caso donde a cada nodo se le asigna un número real, por ejemplo. Entonces tengo un campo de reales definido sobre los nodos. X es una función, o sea, en el caso anterior, perdonen, un segundito, me fui a cualquier lado. En el caso anterior, el campo definía para cada valor una categoría. Este es un conjunto discreto de conjuntos de clases. Lo que yo quiero contarles ahora es cuando el campo definido sobre los vértices, a cada vértice le asigna un número real. Entonces, lo que estamos hablando son de campos escalares definidos sobre los vértices, de características escalares. ¿Está? Entonces, ahora, dado un enlace, lo que me voy a fijar es si ese escalar es similar o no, o sea, si enlaces, por ejemplo, conectan nodos cuyo valor escalar sea similar. No que pertenezcan a una misma categoría, sino que sean similares. El ejemplo que les había mostrado en su momento, relacionado con esto, tenía que ver con una red de comunicaciones telefónicas. Era información de llamadas en México, eran 3 meses, 70 millones de usuarios, y acá tenían, por ejemplo, la intensidad de llamadas, o sea, la cantidad de llamados de acuerdo a la edad de las personas, de quién entablaba la comunicación. Y lo que se veía era una fuerte tendencia, fíjense, los colores más rojos, que son los valores más altos, se encuentran sobre la diagonal. Entonces había una fuerte tendencia a que enlaces se establecieran y sean más intensos entre personas de misma edad. Aunque había una estructura un poco también que tenía que ver con la estructura familiar o lo que fuera, había mucha homofilia. Entonces ese era un ejemplo que habíamos visto en su momento. Bueno, ahí estamos hablando de un campo escalar de edad definido sobre los nodos. Entonces, ¿cómo cuantificamos si la red es asortativa respecto a ese campo? Bueno, entonces, lo que queremos ver es si... Vamos a empezar definiendo una especie de valor medio. Para saber si, como no son categorías bien definidas, lo que vamos a ver es si tengo valores por arriba de la media o por debajo de la media. Entonces, tenemos que empezar a ver a cómo definimos un valor medio. El valor medio que voy a definir es una medida de la media del campo en el extremo de un enlace. O sea, yo tengo un enlace. Uno de sus extremos, típicamente, ¿qué valor espero que tenga? ¿Cuál es el valor medio del valor que tiene uno de los extremos de un enlace? ¿Se entiende? Eso es lo que quiero definir. Y entonces, la manera de definir ese valor medio, que voy a llamar mu, es esta que está acá. Fíjense, acá recorro los enlaces, a cada enlace lo peso por el valor del campo en uno de sus extremos, ¿está bien?
y después divido por el número de enlaces. Así que este es el valor medio que yo quiero construir. ¿Está bien? Es la media de X, del campo escalar, en el extremo de un enlace. Es esta cantidad que está acá. Ahora, esta cantidad que está acá, fíjense que la puedo escribir de esta manera. Acá puedo hacer la suma sobre J, porque XY no aparece XJ. Entonces, cuando hago la suma sobre J, de A sub IJ, me queda el grado del nodo iésimo, así que me queda esta forma que está acá. Así que, y sumar todos los grados de la red me da 2 veces el número de enlaces, así que este valor medio es esta cantidad que está acá. Es esta cantidad que está acá. Ese es el valor medio que tiene, del campo que tiene uno de los extremos de un enlace en mi red. No aparecía la corrección, no importa. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es recorrer todos los enlaces y fijarme cuál es el valor del campo en los dos extremos y compararlo con el valor medio. Entonces, fíjense, acá se ve mejor. Esto me permite recorrer todos los enlaces. Y me voy a ver si el nodo I tiene un valor de campo, cómo es con respecto al valor medio, y lo mismo con el valor J. Y entonces, esta es la fluctuación del valor del nodo I con respecto al valor medio, y esta es la fluctuación del nodo J con respecto al valor medio. Si los dos tienen mayor valor, valores más grandes que mu, quiere decir que las dos fluctuaciones son positivas, el producto es positivo y sumo un poroto. Si las dos son negativas, el producto también es positivo y sumo un poroto. Están coordinadas las desviaciones. ¿Está bien? Ahora, si una es mayor y otra es menor, ahí dan valores negativos y esto resta a la suma que está acá. ¿Está bien? Entonces, esta es una especie de covarianza entre los valores que toma el campo en un extremo del enlace y otro valor y en el segundo extremo del enlace. Acá, perdón, acá es un error de orientación. Estos no son X y XJ, porque acá estoy sumando sobre XJ, acá debería decir extremo 1 y extremo 2. ¿Está bien? Estoy pensando como que yo tengo una familia de enlaces, el extremo 1 es una variable aleatoria, el extremo 2 es una variable aleatoria, estoy sacando muchas muestras, agarrando distintos enlaces, y acá estoy viendo la covariación de esas dos variables. Acá hay un error de un typo, ¿está bien? Pero se entiende entonces el criterio que voy a usar para ver si hay coherencia en el campo escalar conectada con la conectividad de la red, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, lo único que queda acá es hacer un poco de álgebra, simplemente abrir esto que está acá. Acá me queda XY por XJ. Bueno, abrir este producto. Y al abrir el producto, fíjense que ¿dónde estamos? Acá. Ahora no. ¿Por qué se me va esto que está acá? Bueno, se me hizo un poco una laguna, no, porque al hacer esto, esto se va... Ah, no, claro, claro. Al hacer esto, fíjense que acá me queda... acá me queda menos 2, menos 2, menos 2 mu cuadrado, menos 2 mu cuadrado. ¿Está bien? Acá me queda menos 2 mu cuadrado, cuando hago todo esto que está acá, más este mu cuadrado me queda menos mu cuadrado. ¿Está bien? Entonces, al hacer esta cuenta, tengo esto que está acá, y lo único que estoy haciendo acá es escribir este mu al cuadrado explícitamente, porque mu era esto que estaba acá arriba, y lo escribo explícitamente solo para recordarles, bueno, acá puedo sacar x y xj factor común, y lo escribo así, ven, acá lo puse bien esto en esta filmina, para notar que esta expresión, fíjense, fíjense que es muy similar a la modularidad que teníamos para variables que eran categóricas. En las variables categóricas, acá tengo la diferencia entre el conexionado real y
y el cableado, digamos, en redes recableadas, y antes donde había una delta de categorías, ahora tengo el valor del campo en el nodo I y el valor del campo XJ. ¿Se entiende? Entonces, esta sería la extensión de la modularidad al caso donde tengo campos escalares definidos sobre los nodos de la red. ¿Vale? Fíjense que es muy similar a esta que está acá. Y lo que estoy haciendo, en todo caso, es esto que está acá. Esto que está acá. Es ver si en ambos extremos me aparto en el mismo sentido con respecto al valor medio en un extremo y en otro. ¿Vale? Es la covarianza entre esas dos variables del extremo 1 y el extremo 2 de los enlaces. Bueno. Ok. Entonces, ahora, el valor máximo de esta covariación es cuando todo enlace conecta nodos de igual valor, como vimos antes, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando yo tengo, si los nodos fuesen de igual valor, yo podría reemplazar donde dice x y xj por x y xy, o sea, xy cuadrado. Así que esta cantidad ahora se puede expresar de esta manera. ¿Sabes? Se puede expresar de esta manera, perdón, y como xy es igual a xj, lo puedo expresar de esta manera. ¿Sabes? Y entonces, usando esta expresión, acá adentro, sería el valor máximo, es esto que está acá abajo, y lo uso para normalizar entonces el valor, el valor original, y esta variable toma valor entonces máximo igual a 1 cuando tengo correlación, cuando todo enlace conecta nodos de igual valor, ¿no? Entonces, esta es la modularidad para características escalares normalizada que vamos a usar. Simplemente normalizamos la anterior, normalizamos esta que está acá, teniendo en cuenta qué ocurre cuando todos los enlaces conectan nodos de igual valor. Bueno, esto que acabamos de hacer lo hicimos asumiendo que tenía un campo que a cada vector le asigna un número real. Esto mismo se puede extender para el caso donde a cada nodo le asigna un vector, una cantidad vectorial, ¿está? Para campos vectoriales definidos sobre los nodos. ¿Está? Entonces, una idea de qué tan similares son los vectores definidos en los extremos de los enlaces de mi red. No lo vamos a ver acá, pero se los cuento. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un intervalo. ¿Les parece? Empezamos 15 minutos de intervalo. Empezamos y 25. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Esto se puede leer, todo lo que yo diga se puede leer del libro de Barabasi o del libro de Newman. ¿Está bien? Absolutamente todo. Ah, no los... Sí, 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 uy. Perdón, pensé que lo había subido. Sí, sí, perdón. Qué raro. Bueno, nos vemos en un rato. Perdón, ¿cómo? Sí, sí, sí. Son redes donde A y J es 1 o 0. ¿Está bien? Sí. Sobre todo porque es más complicado el tema del modelo nulo, del modelo configuracional para redes pesadas, pero también se puede hacer. Sí, sí, la primera medida de asertividad, fíjate que es un delta entre categorías I y J que pueden ser más que 2. ¿Sí? Sí. Bueno, con enlaces ponderados tenés que pensar un poquito el modelo nulo que uses. Ahí, por ejemplo, podés usar modelo nulo que conserve la intensidad. Porque, ¿qué significa el grado de un nodo cuando usas enlaces pesados? Bueno, eso tiene que ver con la intensidad de un nodo, que es la suma de los pesos. ¿Está bien? Claro, la fuerza. Este, y entonces hay muchas
extensiones, muchas de ellas simplemente reemplazan, donde dice K, ponen el strength o la fuerza de los nodos. ¿Está bien? Pero igual ya te digo, es complicado, podría buscar algunos trabajos cómo armar el modelo de recableado para eso, ¿no? No es trivial, no es tan trivial, porque ahora el strength de un nodo no tiene nada más que ver con la parte topológica, o sea, con cuántos vecinos tiene, sino el peso que tiene cada enlace. Entonces vos podés cambiar la topología cambiando los pesos también. Bueno, voy a chequearlo, voy a chequearlo con los chicos. Bueno, les dejo que vayan a hacer un café. Bueno, perfecto. Entonces retomemos. Eh, lo que estamos comentando entonces, lo último que charlamos, es cómo medir esta asortatividad cuando lo que estaba en juego era un campo escalar definido sobre los nodos, ¿no? Entonces vimos que esta era una medida de esa asortatividad, muy parecida a la modularidad, y esta era la normalización adecuada para que este índice tome el valor máximo 1 cuando la asortatividad sea perfecta, o sea, cuando cada extremo de un dado enlace eh, tuviera el mismo valor. En ese caso, esta cuenta da 1. Bueno, el campo hasta ahora definido sobre los vértices podía ser cualquier campo escalar, ¿no? Con características, por ejemplo, como la edad o, no sé, el índice de masa corporal, cualquier campo escalar. Ahora pasa una cosa muy interesante cuando el campo escalar que consideramos sobre el vértice tiene información de la conectividad de la red, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si como campo escalar yo a cada nodo le asigno un número y ese número es el grado, la conectividad local de ese nodo en la red? ¿Está bien? Entonces, sigue siendo un campo escalar, pero en este caso la característica asociada, o sea, la información de ese campo escalar es información estructural, ¿no? De la red. Y entonces lo que estoy haciendo dialogar con esta manera de ver cómo encaja el campo con la conectividad son dos propiedades estructurales de la red. La conectividad, por un lado, la conectividad por un lado, y el grado de los nodos en sus extremos por otro, ¿no? Y entonces es un caso especial y que recibe bastante atención porque nos permite diferenciar o cuantificar distintos tipos de comportamientos como los que siguen. Por ejemplo, si el campo X fuese el grado, yo lo que esperaría es que para una red asortativa tenga enlaces entre nodos de igual grado. Quiere decir que nodos de alto grado tiendan a conectarse con nodos de alto grado y nodos de bajo grado con nodos de bajo grado. En cambio, si la red fuese disortativa, yo esperaría que los enlaces tienden a conectar nodos de grados muy distintos. Y eso repercute en la estructura general de la red. Una red asortativa, por ejemplo, tiene una tendencia de presentar una estructura núcleo-periferia muy marcada, donde el núcleo está compuesto por los nodos de alto grado que se conectan todos entre ellos, y la periferia está constituida, si quieren, por nodos de bajo grado que se van colgando de los otros, ¿no? Esa es la manera de... una estructura como estas cumple que nodos de bajo grado se conectan con nodos de bajo grado en general y nodos de alto grado con nodos de alto grado. En cambio, una red disortativa tiene más que nada una estructura tipo estrella, por ejemplo, o sea, esta estructura también es claramente de carácter disortativo porque tenemos siempre nodos de alto grado, del cual
el cual está conectado con nodos de bajo grado en una estructura tipo radial, ¿no? Tipo estrella como lo que estuvimos viendo. Entonces, en este caso, cuando estamos calculando la sortatividad de un campo que mezcla dos componentes estructurales, grado y conectividad, este numerito nos habla sobre estructuras diferentes de la red. ¿Está bien? Por eso se le da bastante bolilla. Pero recuerda que es un caso particular del cálculo general de la sortatividad de un campo escalar. Bueno, es un poco lo que les acabo de decir. Entonces, en una red, claro que estos son ejemplos particulares, ¿no? Ejemplos muy particulares. En una red real, uno tiene que tratar de caracterizarla. Si uno quiere caracterizarla en términos de estas observables, las preguntas que surgen es, bueno, supónganse que esta es una red de proteínas, interacción de proteínas. Cada nodo es una proteína y tengo un enlace cuando hay evidencia de que interactúan físicamente. Entonces, esto es lo que yo obtengo, y lo que puedo preguntarme es, por ejemplo, bueno, esta es una red donde los nodos tienden a conectarse con los hubs tienen que conectarse con los hubs, o por el contrario, como hay evidencia acá, los hubs tienden a conectarse con nodos de bajo grado. ¿Está bien? Los hubs, en este caso vamos a ver que efectivamente tienen a conectarse con nodos de bajo grado, y la pregunta es, bueno, ¿esto es esperable? ¿Está bien? Y cada vez que yo hago esta pregunta, la pregunta de esto es grande, esto es chico, esto es esperable, esto es raro, lo que estoy queriendo decir es, bueno, voy a tirar una red aleatorizada que conserve ciertas propiedades de mi red real y me voy a fijar qué da en esa red. ¿Está bien? Entonces, en una red aleatoria, ya vimos que, por ejemplo, esta red tiene 1400 proteínas y 1700 interacciones entre sí. Ahora puedo agarrar una red aleatoria, y ya vimos que si la red es aleatoria, ¿está bien? La probabilidad de que existe un enlace entre dos nodos tiene esta pinta, ¿no? KI sobre KJ sobre 2M, ¿se acuerdan? Entonces, eso quiere decir que en una red aleatoria, la probabilidad de tener un enlace bueno, es proporcional a los grados, ¿no? Es bilineal en los grados, depende linealmente del KI y de KJ. Entonces, la probabilidad de tener un enlace entre nodos de bajo grado es 0.0006. Y la probabilidad de tener un enlace entre nodos de grado 56 y 13, por ejemplo, 56 es el grado del hub este y 13 el nodo del hub este, la probabilidad sería 0.2, sería un quinto. Es órdenes de magnitud más grande que esta acá. ¿Está bien? Sin embargo, en la red existen muy pocos enlaces de este tipo. En particular, no hay un enlace entre este nodo de grado 56 y este nodo de grado 13. Hay muy pocos de esto, comparado con lo que habría que esperar enlazar. Entonces, y otra cosa otra cosa que se puede decir es la siguiente. Fíjense, según el modelo de red aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un enlace entre un nodo de grado 56 y un nodo de grado 1? Bueno, esto me dice, con estos valores, que la probabilidad es 0.016. ¿Está bien? Esta es la probabilidad. Entonces, yo puedo decir, bueno, ya tengo un nodo de grado 56. ¿Cuántos enlaces espero que este nodo tenga con nodos de grado 1? Bueno, eso es esta probabilidad, la probabilidad de 56 es 1 por el número de nodos de grado 1. En este caso, en esta red, da 12. Esperaría que haya 12. Pero en la red, observo de hecho acá 46. 46, por ejemplo, en este caso particular, nodos de grado 1 están conectados con esto. 46 es 4 veces este valor. ¿Está bien? Es 4 veces este valor. Entonces, lo que vemos es que el patrón de conectividad por distintos lados es diferente a una red aleatoria. ¿Está bien? Cuando empiezo a preguntarme sobre la probabilidad de que nodos de dado grado se interconecten entre sí. Entonces, una vez que yo me doy cuenta de esto, lo que uno se pregunta es, bueno, ¿cuáles son las causas por la que
vemos estas divergencias con respecto al red aleatorio, a la red aleatoria. Entonces, vamos a ver primero cómo se cuantifica. Esto lo vamos a dejar para después, para otra clase, digamos, pero ahora vamos a ver un poco cómo se cuantifican estas diferencias. ¿Está bien? Entonces, para empezar, de acuerdo al grado de asortatividad en este campo de grados, como yo les dije, una red asortativa es de esperar que nodos de alto grado se conecten con nodos de alto grado y tenga una estructura de este tipo, ¿no? Una que se llama Rich Club, un club de personas ricas, de hubs, ¿está? Que solo admite hubs. También puedo tener una estructura neutra, de asortatividad neutra, donde no importa, no hay relación evidente entre el cableado y el grado de los nodos que participan en un enlace. Y por otro lado, como ya les dije antes, una red disortativa tiende a tener esta estructura tipo estrella por todos lados, ¿no? Y en este caso, los hubs evitan conectarse con otros hubs. ¿Está bien? Acá hay unas referencias que hablan sobre esto con algunos ejemplos que son súper interesantes. Vamos a ver algunos de estos más adelante. Y por otro lado, una red, si ustedes lo piensan, una red perfectamente asortativa tiene que ser de esta pinta, donde nodos de un dado grado se conectan solo con nodos del mismo grado. Por ejemplo, acá tenemos una situación donde se conectan solo nodos de grado 2. Acá nodos de grado 3 se conectan entre sí. Acá nodos de grado 5 se conectan entre sí, etcétera, etcétera. Esta sería asortatividad perfecta. Bueno, entonces, como yo les dije, están estos distintos grados. Una manera de cuantificarlo es medir justamente la asortatividad del campo de grados de estos grafos, la normalizada. Entonces, este coeficiente R, que es vamos a ver, es un coeficiente bueno, se llama coeficiente de correlación, básicamente, entre entre el grado de un extremo y el grado de otro extremo de un enlace. ¿Está bien? Con la misma interpretación que le dimos al caso general de asortatividad. Ahora, hay otra manera de cuantificar que es súper interesante, este comportamiento, que es analizando el grado medio de los vecinos de un nodo. ¿Está bien? ¿Cómo se come eso? Bueno, el grado medio de los primeros vecinos de un nodo, con grado K, se define de la siguiente manera. Por ejemplo, este es un nodo de grado 4, el nodo I. El grado medio de sus vecinos es simplemente ver el grado de sus vecinos directos y ver el promedio de ese grado. Por ejemplo, en este caso, este primer vecino tiene 4, grado 4, este tiene grado 3, este tiene grado 3 también, y este tiene grado 1. Así que el grado medio de sus primeros vecinos para este nodo es 11 cuartos. ¿No? Esto que está acá, 11 cuartos. Ese es el grado medio de esta cantidad. ¿No? ¿Cómo se calcula el grado medio? Entonces se llama K nearest neighbors del nodo iésimo, que tiene grado K. Es simplemente sumar sobre todos sus vecinos el grado de todos sus vecinos y dividirlo por el número de vecinos. Ese es el promedio. Esa es la cuenta que está acá. Esto es, me paro en un nodo y cuantifico el entorno local de ese nodo. Ahora, ¿cómo llevo esto para caracterizar la situación en toda la red? Bueno, lo que puedo hacer es hacer esta cuenta para todos los nodos y después agruparlos por grado. Bueno, los nodos de grado 2, por ejemplo, típicamente, ¿qué grado medio tienen? Los nodos de grado 3, ¿cuál es el KNN del nodo de grado 3? Y así sucesivamente. Entonces lo que voy a hacer es, para nodos de un grado dado, K, ¿está bien? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a llamar K' a los nodos al grado de sus vecinos, ¿no? Al grado de sus vecinos. Esta cantidad que está acá es la siguiente. Esta función es una función condicional que es la probabilidad de encontrar un nodo de grado K' como vecino de un nodo de grado K. ¿Está bien? Entonces, esta función me dice qué tan probable es encontrar un nodo K' como vecino de un nodo de grado K, multiplico por K' y todo esto es equivalente a esto que está acá. Es un promedio de los nodos, de los grados de los vecinos de nodos de un dado grado K. ¿Está? Es el valor medio de los K' para un dado K. Esto que está acá.
se va a entender más cuando yo les muestre esta probabilidad de acá. Esta probabilidad de acá. Fíjense. Yo puedo tener una situación como esta. Imagínense que yo agarro todos los nodos de grado 5. ¿Está bien? Todos los nodos de grado 5. Algunos van a tener un promedio en sus vecinos 5, otro va a tener 7,5, otro va a tener 10, otro va a tener 15, ¿no? Cuando yo hago este corte, veo que, bueno, la mayor cantidad de los vecinos, de los nodos de grado K tienen vecinos que en promedio presentan un grado, qué sé yo, acá, 7,5. ¿Está bien? Ahora, si yo considerara en esta situación nodos de grado 15, ¿está bien? Vemos que en general sus vecinos tienen un promedio de 15. ¿Está bien? O sea, hay una variabilidad, pero en promedio está por acá. Entonces, lo que hace esta función condicional, justamente me releva cuál es la probabilidad, o sea, qué cantidad de nodos de grado K tienen un promedio sus vecinos tienen un promedio de grado K'. ¿Está bien? Y tengo estas funciones de distribución en 2 dimensiones. Esta es la probabilidad condicional, entonces, de encontrar un nodo de grado K' en un enlace que tiene un extremo de grado K. Esto que está acá. Y la situación que estoy viendo acá correspondería, si todos estamos de acuerdo, a una red asortativa. ¿Por qué? Porque me dice que cuanto más grande sea el grado de un nodo, tiende a conectarse con nodos que en promedio tienen un grado por acá, y cuando bajo, el grado medio baja también, el grado medio K'. Entonces, los que tienen mucho grado tienden a conectarse con nodos de alto grado, los que tienen bajo grado con nodos de bajo grado. ¿Se entiende? Esta situación que está acá. Entonces, las tres situaciones serían las siguientes. Esta sería una red asortativa. Yo espero que la función esta condicional pk' acá tenga esta pinta. En una red neutral donde no hay relación entre los grados de los extremos de un enlace, yo esperaría que, fíjense, una distribución como esta, y en una red disasortativa, yo esperaría que esta probabilidad condicional de encontrar en promedio nodos de grado K, vecinos de grado K' para un nodo de grado K, sea de este tipo. Porque esto lo que me dice es que si agarro nodos de bajo grado, tienden a conectarse con nodos de grado alto en su entorno. Y nodos de grado alto tienen que conectarse con nodos de grado bajo. Entonces, es así. Entonces, estas relaciones, si esto es pendiente positiva, es una señal de asortatividad. Fíjense que acá voy cambiando el K, pero el valor medio de cada corte se mantiene más o menos constante. No hay una dependencia del grado del segundo extremo en función del grado del primero. ¿Está bien? Y el otro es una dependencia, ¿cómo se llama? No monótona, o sea, que baja inversa, gracias, inversa. Y este es el caso disortativo. ¿Está bien? Entonces, analizar. O sea, ¿la neutra tiende a asociar nodos de un grado específico? No entiendo la pregunta. En promedio todos tienen... No, o sea, por ejemplo, acá tenés nodos que tienen una vecindad con nodos muy conectados y pocos conectados, y así con todos, pero en general el promedio siempre es el mismo. Entonces no hay una tendencia. La línea roja, justamente, los puntitos azules representan a la probabilidad condicional. La línea roja es la función knn de k. ¿Está bien? Es cómo depende el promedio para distintos k. ¿No? Cómo depende el promedio para distintos k. La línea roja es justamente esta cosa que está acá. ¿Se entiende? Entonces, viendo cómo depende el knn, o sea, el grado de los primeros vecinos con el grado, si es positivo va a querer decir una cosa, si no tiene pendiente va a querer decir otra, y si es negativa va a querer decir otra. Entonces, estos son casos reales. Esta es una red de colaboraciones científicas. Fíjense que ahora vamos a ver eso. Es otra manera de ver lo mismo. Ahora vamos a comparar las dos maneras. ¿Está bien?
Entonces, fíjense en el caso de colaboraciones científicas, donde tenemos autores que se juntan con otros autores cuando comparten publicaciones en lo que fuera, y vemos que esa es una estructura donde los laboratorios grandes se juntan con laboratorios grandes. O sea, la gente pulenta publica con gente pulenta, digamos, ¿no? Es un club de ricos la estructura, porque nodos de alto grado tienen que contarse con nodos de alto grado, y nodos de bajo grado tienen que contarse con nodos de bajo grado. Esta es una red de distribución eléctrica, donde en función del grado, el K de los primeros vecinos no muestra una dependencia clara, y esta es una red metabólica. Una red metabólica donde se ve que metabolitos de alto grado tienen que conectarse con metabolitos de bajo grado, y viceversa. ¿Está bien? Lo que es interesante de ver acá es que, fíjense que acá esta escala es logarítmica. Esta escala es logarítmica. ¿Está bien? Entonces, la relación que se plantea entre el K de primeros vecinos y K, que propone en este modelo, es de este tipo. Es tipo ley de potencia. ¿Está bien? Es que depende del grado como K a la mu. Eso es importante. Y en este caso, si uno asume esto, los fiteos dan mu 0,37, mu muy cercano a 0, y mu negativo. Bueno, ¿cómo entender estos resultados? Podría ser un trabajo un proyecto final, por ejemplo, ¿no? Son ese tipo de preguntas que son interesantes de responder. Bueno, entonces, lo que es interesante es que a partir de cuantificarlo a la sortativa a través de este observable, lo que se plantea es un modelo donde el K de los primeros vecinos vaya como K a una potencia. ¿Está bien? Y de acuerdo al exponente, uno separa los distintos comportamientos. Ahora, el modelo primero, basado en la sortatividad, basado en la modularidad, digamos, fue propuesto por Newman. Este modelo fue propuesto más o menos por Barabasi, y al margen de que son dos medidas diferentes, están asumiendo además dos hipótesis diferentes. Acá estamos viendo según este modelo, es simplemente el K de primeros vecinos crece es lineal con K, y R sería la constante que vincula a K primeros vecinos con K, y acá sería la dependencia, como les acabo de decir. El ajuste se hace en escala logarítmica, así que es de este tipo de ajuste. Entonces, tengo dos medidas, R y mu. ¿Cuál de las dos? ¿Cómo se relacionan las dos? Bueno, acá tenemos un gráfico donde tenemos R y mu para distintas redes. El cuadrante de abajo significa redes disortativas, el cuadrante de arriba significa redes asortativas. ¿Está bien? Y lo que vemos es que, bueno, las dos medidas coinciden en quién es quién, pero los rangos dinámicos son muy diferentes. ¿Está bien? Los rangos dinámicos son muy diferentes. Fíjate, en R no me alejo demasiado del 0. ¿Está bien? Y no es así con el mu. Entonces, lo que uno podría hacer es decir, bueno, si yo grafico KNN en escala logarítmica, esta es la distribución de puntos, y entonces veo que acá una recta queda mejor definida, y por lo tanto parecería como que este sería un mejor modelo de lo que está pasando, porque si lo grafico en escala lineal, bueno, tengo acá un comportamiento que podría captar con una recta, ¿está bien? Pero no es que es lineal en todo el rango, de hecho, no, parece que no es lineal. Este es el resultado de graficar KNN en función de K en escala lineal y logarítmica, y esto es para la red metabólica. Fíjense que para la red metabólica, cuando yo grafico en escala lineal, la recta que yo podría ajustar acá no tiene mucho que ver con, en realidad, el modelo correcto, ¿verdad? El modelo correcto, que asume que es lineal. O sea, voy a capturar el hecho de que es inversa la relación, pero no está muy bien justificado para este caso esta aproximación. Entonces, esto obviamente
este material es del libro de Barabasi, lo que propone es que esta es una mejor medida de asortatividad que se lleva mejor con los datos, ¿está bien? Que tiene que ver con este tipo de cuantificación. Lo último que quería charlarles hoy es acerca de una noción que se conoce como corte estructural. ¿Está bien? Y la idea es la siguiente. Lo que les voy a contar ahora tiene que ver con redes simples. O sea, redes simples son redes en donde no hay multienlaces. Hay un único enlace permitido entre pares de vértices. Bueno, entonces, una de las primeras cosas que nos podemos preguntar es lo siguiente. Si yo tuviera una red neutral, o sea, donde no hay preferencias no hay correlación entre el grado de los nodos y si tienen o no enlace. ¿Cuántos enlaces cabría esperar en una red neutral entre dos hubs de la red? ¿No? Entre dos hubs. Entonces, para eso, vamos a recordar esta manera de calcular la sortatividad, que sería la siguiente. ¿Se acuerdan de esto? Que era la fracción de enlaces que conectan nodos de una categoría con otra categoría. Acá, en este caso, en lugar de categorías, cada categoría está definida por el valor de grado. Entonces, esta sería, si uso esa definición, esta sería la fracción de enlaces que conectan nodos de grado R con nodos de grado S. ¿Está bien? Esta sería la fracción de enlaces que tienen uno de sus extremos un grado K dado. ¿Está bien? Es lo que habíamos visto antes. ¿Está bien? Que ahora, como la propiedad es K, el campo definido es K, esta cuenta la puedo seguir un poquito más, ¿está bien? Esta cuenta la puedo seguir un poquito más. Esta delta hace que solo sobreviva el KI igual a K, ¿está bien? El KI igual a K. Y por lo tanto, acá tengo esto que está acá, ¿no? Esto que está acá. Esta suma es suma acá, déjame una cosa. Claro. Entonces, esta suma es suma sobre todos los nodos. ¿Cuántos nodos de grado K tengo? Bueno, P sub K por N. ¿Está bien? Cada uno de ellos me suma un K en esa suma, y por lo tanto, esta suma, o sea, tengo P sub K por N términos, cada uno de esos términos aporta un K, y entonces esta sumatoria es K por la probabilidad de observar que un nodo tenga grado K por cuántos nodos tengo en la red, ¿está bien? Dividido 2M. Y esto que está acá, como 2M sobre N es el grado medio de K, el grado medio tiene esta pinta, ¿no? Simplemente, después chequenlo, tranquilos, es fácil. Bueno, en una red neutral, lo que tenemos es que esta fracción es igual al producto de las dos fracciones independientes. ERS es igual a R por ES, como vimos antes. Y por lo tanto, en este caso, esta igualdad se traduce a que la fracción entre nodos de grado K y K' es esto que está acá. Es esto que está acá, que lo único que hice fue reemplazar esto. Bueno, seguimos adelante. Entonces, la fracción de enlaces, por ejemplo, entre un nodo de grado 55 y un nodo de grado 46, que es de esperar en una red neutral, ¿está bien? Es esta que está acá, se calcula sabiendo solamente esta propiedad de un cuerpo, digamos, es simplemente este producto. ¿Está bien? Por otra parte, bueno, el número esperado de enlaces es esto por n por el grado medio. ¿Está bien? Esto da cuenta del número de enlaces total que tengo en la red, ¿se acuerdan? Entonces, el número de enlaces esperado es esta probabilidad por el número de enlaces que tengo en la red, y eso me da esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, este es el número de enlaces que yo espero que haya entre nodos de grado 55 y nodos de grado 46. Cuando yo hago la cuenta, esto que está acá me da 2,8. Entonces, en una red
neutra, si yo tengo un nodo de grado 55 y otro nodo de grado 46, esperaría que haya casi 3 enlaces entre ellos. ¿Está bien? Ahora, ¿pero qué pasa? Si mi red es simple, no puedo tener más de uno, ¿no? Entonces, forzosamente, el hecho de que mi red sea simple hace que yo tenga menos enlaces en mi red para estos nodos de alto grado que lo que cabría esperar en una red en un modelo neutral. ¿Está bien? En un modelo neutral. Simplemente porque no puedo tener más de un enlace entre un dado par de vértices. Entonces, esa limitación estructural es lo que se conoce como corte estructural. ¿Por qué? Porque automáticamente me introduce un sesgo hacia la disortatividad de mi red, simplemente porque el hecho de restringir el número de enlaces entre un dado par de nodos a que sea igual a 1, hace que lo que yo esperaría ver en una red neutral no ocurra, ¿está bien? Sino que yo vea menos enlaces entre nodos de alto grado.